espía, agente condecorado, director de seguridad pública y socio del cártel de Sinaloa. Estos son algunos de los títulos que se le pueden colgar a Genaro García Luna, una de las figuras más polémicas de los últimos años en México, ya que él fue el arquitecto de la famosa guerra contra el narcotráfico emprendida en 2006, cuyas consecuencias se siguen viendo en la actualidad. Bienvenidos a Enemigos Públicos, un podcast donde el poder y el crimen están conectados. Les presentamos el caso García Luna. A mí me enseñó un amigo cuando andaba yo en la ruina, buena sombra le cobija al que a buen árbol se arrima. No por miedo a los coyotes, no vamos a crear gallinas. García Luna fue siempre parte de los órganos de seguridad nacional. A principios de los 90 se desempeñó como agente del CISEN, donde estuvo al frente de un caso muy sonado en aquel tiempo, el secuestro de Alfredo Harp Elú, uno de los banqueros más notables de México. Según las investigaciones, el secuestro había sido perpetrado por un grupo guerrillero conocido como Ejército Popular Revolucionario. Cabe señalar que el secuestro ocurrió unos días después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, por lo que la cúpula financiera del país estaba muy nerviosa y exigía al gobierno federal acciones inmediatas. Semanas después, García Luna y el CISEN lograron liberar al banquero sin tener que pagar el botín que exigían los guerrilleros, esto debido a un operativo implementado por los agentes. Del CISEN, García Luna saltó a la policía judicial hasta que llegó la alternancia en el poder con Vicente Fox. Durante este gobierno se creó la Agencia Federal de Investigaciones, un organismo que buscaba emular el rol que tiene el FBI en Estados Unidos. Se nombró a García Luna como su director, el cual coordinó capacitaciones en el resto de Norteamérica, Israel y Europa. La AFI fue clave en casos de secuestro que sacudieron al país, algunos con resultados positivos y otros con terribles desenlaces. Uno de ellos fue el caso de Hugo Alberto Wallace, quien presuntamente fue secuestrado y asesinado en 2005. A partir de ahí, su madre, Isabel Miranda de Wallace, se convirtió en una activista contra el crimen. Al ser detenida la presunta banda de secuestradores, la AFI los torturó y drogó para obtener declaraciones convenientes que ayudaran a cerrar el caso. Hay tanta documentación de la tortura y fabricación de pruebas, donde incluso participó la señora Miranda de Wallace, que hasta organismos internacionales han pedido que se revise el caso a profundidad. No solo por la violación a los derechos humanos, sino que hay periodistas que argumentan que Hugo Alberto jamás fue secuestrado y todo se trató de un montaje. Y bueno, montaje no es una palabra que se use a la ligera cuando se habla de Genaro García Luna. Recuerden que pueden escuchar nuestro episodio sobre el caso Florence Cassé, donde la AFI básicamente escribió una telenovela con el fin de venderle al país la detención de una supuesta banda de secuestradores. Pero sus acciones criminales no se limitaron a los montajes. Como lamentablemente ha sucedido con otros altos mandos encargados de combatir a los cárteles del narcotráfico, García Luna tenía un socio claro, el cártel de Sinaloa. En 2006, una vez nombrado secretario de Seguridad Pública, García Luna presuntamente le cobró $3 millones al rey Zambada por una reunión. El hermano del Mayo Zambada accedió y se reunieron en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Ahí se realizaría un pacto que marcaría el sexenio de Felipe Calderón, un acuerdo para proteger al cártel de Sinaloa y dirigir la guerra hacia organizaciones rivales como los Zetas o el cártel de Juárez. Son muchos los que lo buscan, son más los que lo protegen. La sierra de punta a punta son los terrenos del jefe. Ciudades, pueblos y rutas también controla su gente. Si tienen una pregunta, hágansela al de los lentes. Los narcos sinaloenses no eran ajenos a García Luna. Cuando estaba al frente de la AFI, el funcionario recibía sobornos millonarios de la familia Beltrán Leiva. Incluso les facilitaba credenciales y uniformes de la institución para realizar decomisos clandestinos en contra del Cártel del Golfo. García Luna ponía a la venta puestos regionales de la AFI,
por lo que los capos de la droga pagaban con el fin de colocar a alguien de su nómina al frente de esa posición. Durante la guerra entre cárteles, una parte de la Policía Federal y la AFI estaban al servicio del cártel de Sinaloa, librando enfrentamientos en el norte del país con el fin de abrir paso a los nuevos jefes de la plaza. Varios agentes de la Policía Federal que denunciaron en su momento a García Luna fueron acusados de tener nexos con el crimen organizado y enviados a prisiones federales. Incluso, periodistas fueron amenazados por darle foco a estas denuncias. Existían tantas alertas sobre García Luna que en el Senado de la República, la oposición declaró lo siguiente frente al funcionario. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, sepan dónde están quienes trafican drogas, sepan si hay casas de seguridad, sepan dónde se mueve el Chapo Guzmán, y la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada? Pues cuando Calderón dice que va a agarrar al Chapo, pues lo agarrará de la mano porque es su cómplice. ¿Quién es el socio fundamental del Chapo? ¿Usted o Calderón o los dos? Es falso que usted combate al crimen organizado. Usted está aliado al Chapo Guzmán. Solo el 1.6% de los detenidos tienen que ver con ese cártel, que es, según la información de ustedes mismos, el más poderoso del país. Reportajes, libros e incluso testimonios de miembros del crimen organizado ubicaban a García Luna como aliado del cártel de Sinaloa. Esto fue lo que contestó García Luna al ser cuestionado sobre sus nexos con el crimen. ¿Entabló algún tipo de comunicación con el Rey Zambada en algún momento de su gestión? Nunca. ¿No lo conoció? Nunca, con ningún delincuente. ¿Mensajes, teléfonos? Nada, nunca, es mentira eso. Nada. Ahora, otro narcotraficante ya lo había acusado alguna vez, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, escribieron una carta que antes de su detención en 2010, él personalmente le pagaba a usted y a otros funcionarios del gobierno para que le permitieran hacer sus negocios. Sí, y en ambos casos nosotros lo tuvimos. En ambos casos, y en muchos casos de narcotráfico que señalan ahora como esta ocasión, la inteligencia, la operación, todo el tema que se investigó, toda la parte que se desarrolló para generar la capacidad que tiene el Estado mexicano para combatir el crimen, yo participé en eso. Yo tenía la interlocución con las agencias que compartimos inteligencia de alto nivel. Y en esos casos me tocó participar y detenerlos. O sea, la gente que nos tocó detenerlos, los que nosotros tuvimos y extraditamos, son los que nos imputan, Carlos. Yo creo, Carlos, y mira, eso no es nuevo. Es un tema que le hemos dado siempre los delincuentes, lo hemos dado los criminales. Es una figura que ocupan los abogados para buscar tener beneficios en el juicio, para que les den beneficios para la parte que tiene su defensor. Y no es nuevo. Esto ha sido una mecánica histórica del crimen. La relación entre García Luna y Sinaloa comenzó a fragmentarse cuando estalló la guerra civil en la organización criminal. Recuerden que hay episodios del podcast que cubren con más detalle este suceso. Según varios periodistas y un testimonio en una corte de Estados Unidos, García Luna fue levantado en 2008 por sicarios de Beltrán Leiva para reclamar un supuesto apoyo que le estaba dando García Luna a la facción del Chapo Guzmán. Se dice que el funcionario se declaró neutral y que se mantendría fuera del conflicto, situación que aparentemente respetó hasta la muerte de Arturo Beltrán Leiva, dado que meses después arrestó a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, al enterarse de sus nexos con la DEA. Se dice que durante todos sus años como funcionario público, García Luna recibió cerca de $200 millones en sobornos del narco. Aunado a todo esto, que de por sí es bastante grave, al terminar el gobierno de Felipe Calderón, García Luna se dedicó a sus empresas, las cuales obtuvieron contratos por adjudicación directa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, hubo un posible desvío de recursos con un desfalco arriba de los $700 millones, distribuidos entre diferentes empresas familiares cuyos recursos se encuentran en paraísos fiscales y en Estados Unidos. Durante su rol como funcionario de seguridad, García Luna llevaba una excelente relación con Estados Unidos. Tuvo reuniones con altos mandos del gobierno de aquel entonces, incluidos Barack Obama y Hillary Clinton. La misma DEA y FBI respaldaban al funcionario que durante muchos años fue objeto de acusaciones del lado mexicano.
García Luna tuvo por un tiempo una gran vida en Florida, administrando sus negocios y alejado de la política mexicana. Esa luna de miel terminó en 2019 cuando fue arrestado en Dallas, Texas, por autoridades federales, las cuales lo acusaron de lo siguiente: asociación con el cártel de Sinaloa, tráfico de drogas a Estados Unidos y declaraciones falsas ante autoridades. Durante su juicio, desfilaron varios miembros del crimen organizado, los cuales dieron detalles de la sociedad que en su momento tuvieron con García Luna. Finalmente, el funcionario fue declarado culpable y aunque su sentencia no ha sido anunciada al momento de esta grabación, se cree que podría alcanzar los 20 años en prisión, aunque quizás pueda reducirla si colabora con la autoridad como lo hicieron sus antiguos socios. A todo esto, ¿qué tanto sabía Felipe Calderón? Estas fueron sus declaraciones a pocos días de la detención. Pues, si se logra que tenga un juicio justo, si se demuestra lo que dicen de él, pues por supuesto que se le castigue, y sería pues una gran traición a la confianza depositada en él de sus compañeros de seguridad, y muchos que arriesgaron y perdieron la vida, y de todos, de mí, en fin, del pueblo. Pero por lo pronto varias cosas, la verdad. Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo, y era de muy buena, de que era la persona más indicada para ser policía en el sentido de capacidad, de energía, de conocimiento del tema. Venía del CISEN, Leonardo, donde tú sabes que están ahí las pruebas de polígrafo más rigurosas que hasta entonces había en México. Sí. De hecho, el modelo CISEN y del MI6 y del FBI de vetting, del polígrafo, lo extendimos. Esa fue la idea de todas las dependencias, además, en parte, sugerencia de él. No había evidencias verificables, digamos, pruebas. Había mucha rivalidad, mucha grilla, pues, muchos chismes de unos contra otros, contra el ejército y el ejército contra el PGR y el ejército contra la seguridad, en fin, pero así pruebas constatables y verificables, no. No es la primera vez que un alto funcionario a cargo de librar la lucha contra el crimen termina siendo parte de la corrupción. Es todavía más triste saber que no será el último. A México le faltan herramientas que permitan investigar a los altos oficiales y castigarlos de existir pruebas contundentes. Desde mejoras en las fiscalías, jueces, rigor con las agencias de Estados Unidos y obviamente voluntad de los gobiernos en turno para admitir que tienen traidores entre sus filas, a menos, claro, que también sean cómplices. Esto fue Enemigos Públicos, el caso García Luna. Recuerden seguir el podcast en Spotify o en nuestra página de Facebook, Enemigos Públicos Podcast. Hasta la próxima.